Hermanos amados, queridos, el Abba les bendiga. Yo quiero compartirle una palabra que está en Malaquías capítulo 4, en el verso 4, donde dice, acuérdate de la ley de Moisés. Aunque este capítulo yo lo he estudiado muchas veces, pero el Abba me ha llevado a profundizar más, de que si Él está diciendo que el día de Elohim viene ardiente como un horno, y está diciéndonos a nosotros que recordemos algo, acuérdate, ¿verdad? Y luego en el verso 6 habla de que viene Elías, verso 5, Elías, el profeta, antes que venga el día grande y terrible, y tiene que prestar atención, porque grande es que va a ser bastante grande lo que va a pasar, y también terrible. Y esto es el día de Adonai, que vemos en las escrituras, que es día de oscuridad, día de calamidad, el día malo, el día de la venganza, también el día de la redención, y donde aquí está dando dos destinos. Uno, a los que temen su nombre, que dice que estos le nacerá el sol de justicia, que traerá en sus alas salvación, que estarán felices, pero habla de otros que serán como ceniza. Entonces, en el verso 4 dice, acuérdate, recuerda la ley de Moisés. O sea, que es algo olvidado o puesto a un lado, que él está diciendo, recuerda, ve, escudriña y busca. Y quizás para nosotros digamos, oh, bueno, sí, claro, yo estoy en la ley, estoy guardando los mandamientos, pero vamos a ver qué más. O sea, ¿a qué le vamos a prestar atención aquí? Porque hay mucho más. En el verso 5, donde habla del profeta Elías, pues muchas personas creen que Elías es uno de los dos testigos. Y luego dice que este ministerio de este Elías haría volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres, o sea, a la obediencia, a tu identidad, para que tú guardes esos mandamientos, esa ley que menciona el verso 4. Que si no lo hacen, entonces esta maldición acordada por la desobediencia a la ley caería sobre todo el mundo. Sabemos que hoy en día, pues la mayoría de las personas no quieren aceptar la ley y dicen que fue abolida y que ya no. Y se excusan de cualquier manera, diciendo también que uno quiere ser salvo por la ley. Ninguno de nosotros piensa así. Nosotros somos salvos por Yeshua, por su amor y su misericordia y ese amor incondicional donde Él nos buscó y nosotros le amamos y entonces ahora le somos obedientes porque aceptamos y queremos conocerle más. O sea, pero el enemigo los engaña haciéndole creer que es que nosotros queremos salvarnos por guardar la ley. Nosotros guardamos la ley porque somos salvos y porque queremos agradarle a Él. Entonces, ¿qué pasa? Hacer volver el corazón de los hijos hacia los padres, ¿verdad? Es esa restauración. Y ahí están las consecuencias de la maldición que en sí vemos a través de los profetas de que va a caer sobre la tierra, pero que Él va a guardar a aquellos que temen su nombre y que a ellos no les faltará nada y que en la tribulación estará con ellos y que les guardará y les protegerá. Aquellos que aún, por ejemplo, están en obediencia, pero no están como deberían estar, pues Él lo va a procesar y a limpiar. Esa parte la tenemos clara. Ahora, aquí, en este capítulo 4 de Malaquías, nos habla de los dos testigos. Y esto lo acabo de comprender ahora. Y lo vamos a mirar con Zacarías 4 y con Apocalipsis 11. Si analizamos, lo primero que dice es, verso 1, el día de Yahweh viene, grande y terrible. Viene, o sea, estamos cerca del fin. Número 2, los que temen su nombre, o sea, esos se levantarán, esos volarán. Verso 3 dice que los malos quedarán como ceniza el día que Él actúe, porque el juicio es por fuego. Verso 4, que es el que vamos a tocar, el que le quiero explicar, recuérdate de la ley de Moisés. Número 5, habla de Elías. Fíjese, el 4 habla de Moisés y de la ley.
Y el 5 habla del ministerio de Elías en el fuego, en el espíritu. Entonces estamos hablando de Torah, palabra, en el espíritu. Por eso habla de los 2 testigos aquí, en Malaquías 4. Moisés con las leyes y Elías en el fuego. Y luego dice que acuérdate de la ley y que Elías, o sea, en el espíritu, este remanente, este resto de Israel, estos 2 testigos que son los mismos 144,000 y los mismos que están en el capítulo 7 y el capítulo 14 que son sellados, ¿verdad? Ellos vienen con la ley y vienen también con el espíritu de fuego. Por eso, ahora vamos a entender bien este capítulo 11 y el capítulo 4 de Zacarías. Pero antes de llegar allí, yo quiero que analicemos bien qué tiene la ley. Entonces vamos a mirar primero qué significa acuérdate de la ley de Moisés. Y esto es algo que en otro tema yo lo voy a explicar sobre qué contiene la ley. Aquí voy a hablar solamente hoy de Malaquías 4. Ahora, aquí dice, acuérdate de la ley de Moisés, que tiene ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces, a veces pensamos que, o sea, la ley o la Torá es decir lo mismo que ordenanzas y leyes, aunque sí, pero también no. La ley contiene muchas cosas en las que nosotros nos deleitamos y la amamos. Entonces, ley, aquí, acuérdate de la ley de Moisés, es Torá. Y es la instrucción completa. Y vamos a analizar la palabra Torá también. Este tema yo no sé en cuánto tiempo se lo voy a hacer. No lo quiero alargar porque se lo quiero hacer con detalle. Quiero que lo entienda bien. Y además quiero yo entenderlo bien porque yo lo escribí. Y a medida que voy explicando, pues lo voy grabando en mi mente. Entonces, ley es Torá. Y es toda la instrucción. Es su misma palabra. Y es el mismo verbo, es Yeshua, la palabra viva, manifiesta y ahora puesta en el corazón en amor, que arde como brasas de fuego que nos purifica. Somos ese altar de sacrificio delante de su misma presencia, que es adorarle en espíritu y en verdad. La verdad es la Torah y el espíritu, el fuego, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver Elías y podemos ver a Moisés, la ley, y también el nuevo pacto, que es el testimonio, la ley y el testimonio. Entonces, la ley es la verdad. Salmo 119, 142 dice, la justicia eterna, Yeshua es la justicia, que son los dichos, los juicios, los testimonios, las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos y la palabra. O sea, su ley es la verdad. Ahora, hay 8. Quizás hay más, pero yo encontré 8 cosas que contiene la Torá. 1, juicios. La palabra juicio es mishpat. Testimonios es edut. Mandamiento es mitzvah. Estatuto es kok. Dichos es inra. Preceptos es teudá. Ordenanza es shukak. Y por último, número 8, palabras, davar. Todo esto lo contiene la Torah. Entonces nos deleitamos en sus testimonios, en sus juicios, en sus mandamientos, en sus dichos, sus preceptos, ordenanzas, palabras. Pero cada una de estas hay que entenderla. Yo le dije, no le voy a la profundidad, esto lo voy a hacer en otro tema, pero lo quería decir para que entendamos ahora Malaquías 4 en cuanto a la Torá y los mandamientos y los juicios. Entonces, aquí dice en Malaquías 4:4, recuerda la ley, recuerda la Torá. La palabra recuerda en hebreo es sacar, que significa marcar como para ser reconocido, traer a la memoria, conmemorar, conservar, es algo que es importante. O sea, recuerda esto, es como que se te diga, mira, viene el día, pero recuérdate esto. O sea,
te vas al aeropuerto, te vas de viaje, pero recuérdate el pasaporte, porque sin el pasaporte no te vas a poder montar. Imagínese que usted llegue al aeropuerto y no tenga pasaporte, no se va a ir. Entonces, es como, tú necesitas recordar esto, es muy importante. Entonces, luego la ley. La ley es Torah. 8451 del Strong. Y mire las letras que tiene esta palabra. La Taf. La Taf, que es pacto. Yeshua es esa firma, es esa marca, esa X. Cuando se firmaba algo, se pone una X, mire, firme aquí. Que esa letra, esa Taf, es una X o una cruz. Ahí están los dos palos. También tiene la letra Vav. Y la Vav es el clavo que nos une. Él nos adjunta a nuestro Elohim. Él nos reconcilia. Él fue horadado por un clavo en la mano y en los pies. Y él lo mostró. Fíjese que él resucita, pero él resucita con los hoyos. O sea, ese hoyo de ese clavo, de aquel que nos une, está ahí. La tercera letra es Rosh. Rosh es cabeza de hombre. Y él es la cabeza de Israel, la cabeza de su pueblo, cabeza de naciones. La letra Rosh es también principal y el principio y el primero en todo. Él es el primero de la resurrección, el primogénito, el principio de todo. Colosenses 2:10 dice, Yeshua es la cabeza, Rosh, de todo principado y potestad. La otra letra, Hey. De nada vale conocer las escrituras si no tenemos la revelación, que es a través de Yeshua, quien quita el velo, para poder entender todo esto. Entonces, Hey es revelar, animar, alentar. Él es quien nos esfuerza, Él es el que está con nosotros para animarnos. Él es la revelación de la Torah, de la verdad, de los juicios, de los mandamientos. Él es la revelación. Sin esa revelación estaríamos como muertos, realmente. Por eso es que nosotros, Él nos da vida. Venimos de muerte a vida a través de esa luz y el nuevo nacimiento. Y estas 4 letras es Torah. Ahora, cuando usted busca la definición de Torah, le va a aparecer, es el Pentateuco, o los 5 libros, o el Decálogo, los 10 mandamientos. Entonces, la definición es derecho, enseñanza, ley, legal, precepto, estatuto, y deriva de la palabra Yará. Y aquí es importante entender, o sea, Torah, los 5 libros, que ahí contiene todo. Todo lo que le hablé anteriormente, ¿verdad? Que son los preceptos, testimonios, dichos, que voy a hacer un tema, le voy a compartir cada uno con un verso para darle un ejemplo. Pues esto deriva de esta palabra Yará. Y esta palabra tiene la letra Yod, que es la diestra, la obra de la mano de Yeshua. Tiene Rosh, otra vez, que es el principal, el príncipe, Yeshua, la cabeza de todo. Y Hey, que es la revelación. Y mire lo que significa. Y yo quiero que preste atención a esto. O sea, Torah, ¿verdad? Que es pacto, que es el que nos reconcilia, clavo, que es la cabeza, nuestra cabeza, que es Yeshua, y es la revelación. Viene de la palabra Yará. ¿Y sabe qué es Yará? Fluir como agua. Llover. Él hace llover, esa lluvia tardía, esa lluvia temprana. Llover tiene que ver con ser maestro, un moré. Nuestro rabino, nuestro maestro, Yeshua. Fluir como agua, el espíritu que fluye. Aquel que cree en mí, de su interior correrán, fluirán ríos de agua viva. También dice que del templo fluye un río de fuego, que es la palabra viva, que es la palabra de Elohim, ¿verdad? También significa apuntar. O sea, Él te apunta, destacar, como si te señalara con el dedo. Significa enseñar, manifestar, saciar tu sed,
el que cree en mí, yo lo saciaré y no tendrá sed jamás. Le daré a tomar de estas aguas, agua de vida. También abatir. Entonces viene aflicción, ¿verdad? Tiene que ver con eso para recibir esas aguas. Ahora, la palabra recordar, ya aquí entendiendo, por eso voy despacio para que me comprendan bien. En la Torá, que son los 5 primeros libros, está todo. Los juicios, la maldición, la bendición. O sea, todo, esa es la base de toda la escritura. Entonces, esos 5 primeros libros, esa enseñanza que él dio, ¿verdad? Fíjese que viene de Yará. Le estoy repitiendo que es fluir como agua. Entonces, la palabra que fluye internamente, ¿verdad? En el espíritu. Ahora, vamos a la palabra recordar. Recuerda la Torá. O sea, recuerda la Torá, que es el pacto, ¿verdad? Que es Yeshua, que Él es tu cabeza, que Él es la revelación, que viene por la enseñanza, por tomar de esas aguas, ser saciado y que entonces en el espíritu fluya esos ríos de agua viva. Ahora, recuerda. La palabra recordar, aquí cuando lo buscas en el hebreo, dice, recuerda la enseñanza de Moisés, mi siervo. Entonces, recordar, ya les hay que sacar, marcar como algo importante, la enseñanza, que es instrucción, que Moisés, mi siervo, le dio. En el hebreo interlineal aparece la palabra relativo. O sea, ¿saben que cuando uno dice, bueno, ¿de qué tú me vas a hablar? Bueno, relativo a qué, ¿de qué trata? La palabra relativo es Asher, 834. Esta palabra Asher, como la tribu de Asher, que hay una tremenda bendición allí, que cuando yo hice el tema de las tribus, yo dije, esta palabra que termina Asher es para todos, porque es simbolizado por un árbol de olivo y Yeshua es el árbol de olivo, ¿verdad? Nos alimentamos de la rica savia del olivo y nosotros hemos sido injertados allí. Entonces, también tiene que ver con pues el aceite que es machacado, triturado, el Espíritu Santo, como esas ramas que dan fruto, que dan ese aceite como oro. Y ahí es que vamos a conectar esto con Zacarías, que vierten aceite como oro. Estos 2 olivos, uno a la derecha y otro a la izquierda del candelabro. El candelabro representa pues al pueblo, a la iglesia, la presencia, donde tú viertes aceite, no tú, porque ahí mismo dice en Zacarías, lo vamos a leer, que es una obra que fluye constantemente del Espíritu. Entonces, Asher es este árbol, ¿verdad? Este olivo que es como ese árbol plantado junto a corriente de agua que da fruto. Entonces, ahora, esta palabra Asher, yo hice un tema sobre esto, pero le quiero tocar este punto de Zacarías 4, porque es algo que es constante, son los 2 olivos, y los 2 olivos son los 2 testigos, Israel y Judá. Entonces, cuando dice en Malaquías 4, ¿verdad? Que Elías viene y que, recuérdate de Moisés, para tú poder entender la ley, tú tienes que tener el Espíritu. Entonces, por eso tú necesitas la ley y necesitas el Espíritu. O sea, Moisés y Elías, eso es un simbolismo del final de los tiempos y de un mensaje que va a fluir. Por eso este Asher está aquí relativo, o sea, esto se relaciona con el olivo, con Yeshua, el que fluye, el aceite. Entonces, vamos a leer Apocalipsis 11 y aquí vamos a ver a Moisés y Elías. Moisés representa la Torá, la ley, y Elías el poder del Espíritu Santo. Pero recuerden que en el nombre de yo soy, el que soy, el verbo yo soy, ¿verdad? En acción, que es Yeshua, yo soy el pan de vida, yo soy el maná, yo soy el que descendió del cielo, yo soy la raíz de David, del árbol, ¿verdad? Yo soy el buen pastor. Es Eye, Hasher, Eye. Y ese fue el tema que hice. Y que yo quería saber en el tema de por qué Asher estaba en el medio de los 2. Entonces, y es porque Asher lo que significa es que él es continuo.
Por eso yo soy el que soy, el que era, el que es, el que será. Es continuo. Entonces su amor, su poder, su misericordia es continua. Como el agua viva que fluye, Torah, de Yará, agua que fluye, viva, como fuego o aceite de oro que fluye. Entonces vamos a leer Zacarías 4. En el verso 2, ¿verdad? Le dice que él estaba como en un sueño y le dice que él veía. Y respondí, he mirado y he aquí una menorá, todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro de la menorá y 7 tubos para las lámparas que están encima de él y junto a él 2 olivos. Es fácil entender que los 2 olivos son las 2 varas. Ezequiel 37 toma 2 palos de olivo, 2 palos y únelos, serán uno en mi mano. Entonces, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es eso, Señor mío? Y bueno, le dice que él no sabía. Entonces aquí él le responde, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. O sea, todo lo que se va a hacer es en el poder del espíritu. ¿Y qué es el espíritu? Pues el fuego que fluye. Entonces lo vamos a ver más adelante. Dice en el verso 11, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Adón de toda la tierra. O sea, los 2 olivos son los 2 ungidos, las 2 ramas que están vertiendo aceite como oro en la menorá. Entonces, la menorá aquí representa iglesia. En el libro de Revelaciones vemos que candelabro es iglesia y 7 candelabros, 7 lámparas, 7 iglesias, ¿verdad? Entonces, 2 olivos, 2 palos están vertiendo aceite como oro y es palabra en el espíritu. Entonces, Torah en el espíritu. Ahí vemos a 2 ungidos, Moisés y Elías, porque lo que está es simbolizando. Ahora vámonos a Apocalipsis 11. Dice en el verso 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están de pie delante del Elohim de la tierra. Exactamente lo que acabamos de leer. Los 2 testigos son los 2 olivos y son los 2 candeleros. Y candeleros representa como un pueblo, una congregación, 2 casas, las 2 casas. Entonces, ¿por qué están vestidos de silicio? Silicio simboliza dolor, aflicción. ¿Por qué podría alguien que se le ha dado un mensaje estar llorando y afligido? Y qué error de que muchos piensan, ay, que va a venir, van a echar fuego por la boca, van a hacer milagros y van a ser muy aplaudidos. No, estos son personas que sus mensajes no son recibidos y por eso están indignados y afligidos, están en indignación. Están vestidos de silicio, están en ayuno, oración, silicio, pidiendo la restauración, pidiendo por su pueblo, pidiendo que reciban las palabras. Y por eso en el verso 5 dice, si alguno quiere dañarlos, ¿por qué lo quieren dañar? Y dice, sale fuego de la boca de ellos, devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Entonces, esto no es literal, esto también es simbólico. O sea, el que le quiere hacer daño, en vez de escucharlo, va a recibir el juicio por la palabra que sale de su boca, que es como fuego que consume al adversario,
que es la palabra de Elohim, lo que ya está determinado. Por eso ellos son los mismos que se comen el librito, que hay ayes y lamentaciones. Es como el mismo Jeremías que dice que su palabra es como fuego interno y que cuando hablan en el fuego del Espíritu, o sea que es palabra viva, es lo que quiere decir. Aquel que no escucha recibe el daño. No escucha y no quieren escuchar, dice que estos dos le atormentan con su mensaje. Entonces, cuando dice en el verso 6 que tienen el poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, nos está dando una referencia al mismo Malaquías 4, a Elías. Entonces, Elías en el poder, él oró para que no lloviera, ¿por cuánto? 3 años y medio. Está hablando de que lo profetizado y determinado se va a cumplir en el tiempo de los 3 años y medio, que es la tribulación final, incluyendo la consumación por fuego de los impíos. No es que ellos están ahí, vamos a bajar fuego del cielo, wow, y todo el mundo ve las señales y todo el mundo se postra ante los 2 testigos. No tiene nada que ver, se va a cumplir lo que ya está determinado. Quien va a hacer señales de ese tipo realmente va a ser el falso profeta. Imagínense cuánta gente quedará allí confundido. Imagínense. Entonces hay gente que está esperando que ellos van a botar fuego por la boca, que ellos van a profetizar desastres y que los desastres van a pasar. No, ya los desastres van a pasar porque ya está escrito, nada más hay que leer. Mateo 24 está ahí. Y Daniel 12 dice que son tiempos como nunca lo ha habido ni lo habrá. Está profetizado. Ellos profetizan ahora lo que va a ocurrir por medio de sueños, visiones, revelaciones. Es como que yo reciba, por ejemplo, por un sueño de que viene hambre y yo diga, viene hambre, Padre, amén, gloria a tu nombre, que así sea. Y cuando llegue el hambre, yo profeticé. No, yo no profeticé eso estaba escrito. Él me revela por medio de un sueño que se va a cumplir y que va a venir hambre. ¿Y qué tuvo que ver los 3 años y medio? Que vino hambre a la tierra. Por eso no llovió, no había alimento, no había comida, pero la Escritura dice que tampoco habrá palabra. Entonces esto tiene que ver con esos 3 años y medio que Elías oró y no llovió. No literal, esto es simbólico y tiene mucho para aprender. Entonces, una gente decir que es que ellos van a hacer milagros y que a una gente se le va a querer hacerle daño, ellos van a botar fuego y lo van a dejar quemado. Eso no se trata de eso. Imagínense ustedes, ni que fueran, no sé, los héroes de las películas que están poniendo que irían de lugar en lugar a hacer este tipo de cosas. Y dicen ellos que va a ser en Jerusalén. Pero ¿cuántas veces hemos leído que Jerusalén simboliza a su pueblo en el mundo entero? Hijos de Jerusalén, Jerusalén, mira que te vestí, que te escogí, que te ungí, que refiere a una mujer. Jerusalén se refiere a su pueblo, que está en los 4 extremos de la tierra. Entonces, decir que no, que es que van a ir a Jerusalén como tal, eso es tomando todo literal. Y si yo lo tomara literal, tendría que decir que en el verso 1 hay un templo físico, literal, y un altar, y hay gente adorando allí. Pues ve, mídelo. O sea, no, el templo somos nosotros. Entonces, la segunda cosa, dice aquí, es que tienen poder sobre las aguas para convertirla en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Eso está escrito ya en el libro de Revelaciones, donde el agua se va a volver sangre. O sea, eso no tiene nadie que profetizarlo en el momento. Ya está ahí. Ya lo sabemos. Si yo digo, se va a volver sangre, la Biblia lo dice, las aguas se van a contaminar y dice que la Babilonia estaba ebria de la sangre de los santos y bueno, y digo todo esto, ya está escrito, pero yo lo estoy hablando, es como si yo estuviera profetizando cuantas veces yo quiera profetizarlo y lo voy a decir, y si Él me da más sueños y revelaciones, yo voy a seguir hablando. Es a eso que se refiere. No es que ellos van a venir como en el tiempo de Moisés y ven, voy a poner aquí el agua en sangre, o sea, no habla de eso. Todo esto es un simbolismo. Ahora, vamos a ver. Esto es en cuanto a estos 2 ungidos. Lo que quería que viera es que los 2 olivos son los 2 ungidos. De que aquí en Apocalipsis 11 nos habla de lo que es Moisés, que fue el que convirtió en sangre el agua. Y segundo, habla de 3 años y medio
y hace una referencia a Elías donde no había lluvia y recuerden que lluvia también tiene que ver con palabra o también con alimento. Si no hay lluvia, pues no hay alimento y recuerden que estamos hablando de que vienen tiempos de hambre, literal, como una de las maldiciones por el pecado. Ahora vamos a continuar con Malaquías 4, donde dice que Él ordenó. La palabra ordenar es que yo encargué, gobernar, imponer, establecer orden, ¿verdad? A todo Israel. Entonces, mire, aquí está hablando de que es para nosotros, todo el que es Israel. Entonces, aquel que diga, no, yo no soy Israel, pero soy el Israel espiritual, sigue siendo Israel. Pero que la gente quiera acomodar las cosas como le da la gana. Esto es para todos los hijos de Israel que tienen promesas. Entonces dice que Él encargó leyes. Dice, y la palabra leyes aquí es koch, que recuerden que es algo de la Torah, de la instrucción, leyes. Que esto lo voy a explicar en otro tema, donde le voy a hablar qué contiene la ley y cada uno vamos a ir a los versos. Pero bueno, esto es plazo, costumbre, tarea, derecho. Y viene de la palabra hakak, que es algo que Él ha determinado o escrito, algo que Él escribió, que Él grabó, como aquel escribano que esculpe algo. Entonces Él dice, acuérdate lo que le ordené, leyes. Entonces, la otra palabra es sentencias. Leyes y sentencia, dice en el interlineal. Sentencia, aquí vamos, es mishpat. Mishpat es el acto, lugar, la demanda, el crimen y la pena. Juicio, justicia, juzgar, tribunal, vindicación y justo. Y bueno, otras palabras, pero quiero que le preste atención porque si Él dio estos juicios, esto mishpat, está hablando de una ley divina, equidad, ley, justo, justicia, derecho. Esta palabra que también incluye, ¿verdad?, toda la ley y los mandamientos, lo que Él determinó es como la sentencia por no haber obedecido. O sea, recuérdate de la ley, recuérdate de la Torá, recuérdate de las leyes, recuérdate de lo que yo determiné y también de los juicios. Recuérdate que si no lo cumple, pues entonces el juicio viene. Por eso es que le da estas dos palabras. Entonces, esta palabra también es tribunal, vindicación, ¿verdad? O sea, es como el tiempo del juicio. Y viene de la raíz shafat. Y shafat es juzgar, gobernar, litigar, defender, causa, contender, juez y juicio. Entonces, Yeshua es shafat, porque Él es el juez. Él es que va a juzgar, Él va a litigar cara a cara con cada uno en el desierto de los pueblos, como está escrito. En Ezequiel 20 dice que Él va a litigar con mano dura y que los hará entrar en el vínculo del pacto. Entonces, Yeshua es shafat. O sea, los juicios, esta palabra que es mishpat, que la encontramos en Malaquías 4, acuérdate de la Torá y acuérdate de las leyes o estatutos, ¿verdad? Y de las sentencias, de los juicios. Esto que va a acontecer si no lo cumplen, acuérdate. O sea, tenemos que entender los juicios. Entonces, esta palabra viene de shafat, que es Yeshua, quien va a litigar. Entonces, esta palabra, que es shafat, es la 8199, que es juez, aquel que dicta una sentencia, aquel que castiga, o para gobernar significa, o para reivindicar o defender. Y esta palabra la encontramos en muchos lugares de la Escritura, pero le voy a dar un ejemplo. Isaías 33:22, porque Yahweh es nuestro shafat, nuestro juez. Él es nuestro legislador. Yahweh es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Y bueno, esta palabra la pueden encontrar en muchos otros lugares, shafat. Yeshua es shafat, Él es el juez, Él es el que trae la venganza, Él es que va a ajustarle cuentas a cada uno según sus obras. Por eso dice, ya para terminar, en este capítulo,
acuérdate, recuérdalo, como algo importante, la Torá. Y la Torá pues contiene todo lo que le voy a dar en otro tema. Y luego dice también que las leyes y ordenanzas. Entonces aquí leyes es esta palabra KOK, ¿verdad? Que es el 2706, que está también traducida por estatutos, que es un término, un plazo, una medida, algo prescrito, como cosas que tú debes hacer. También es como un límite de tiempo. Y bueno, eso se lo voy a explicar en el otro tema, donde hay un límite, hay un tiempo establecido, hay una ordenanza, hay una ley que hay que prestar atención porque vienen los juicios. O sea, es como presta atención a todo esto, hay un límite de tiempo, yo ordené y tienen que recordarse de la Torah que lo incluye todo, pero hay límite de tiempo y hay juicio. Eso es lo que está queriendo decir aquí. En Malaquías 4, en el verso que les leí, antes de que llegue el día grande y terrible. Y fíjese, como le dije anteriormente, menciona a Moisés y a Elías antes de que él venga, que estarían dando este mensaje de la Torá, ¿verdad? Y en el Espíritu, palabra viva, para que el pueblo se vuelva a su identidad como Israel y estén listos para cuando Él venga. Y es evidente de que muchos no van a comprender el mensaje, ya eso lo sabemos, pero vendrá el tiempo de la prueba y entonces se les revelará y ellos comprenderán lo que no habían entendido por la dureza de sus corazones, pero muchos rebeldes no entrarán porque van a perseverar en la rebeldía. Hasta aquí, amados, ya luego les comparto sobre lo que contiene la Torá para darle algunos ejemplos. Shalom.